Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del informe insignia del BID, Confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. El evento se llevará a cabo en español e inglés y contamos con interpretación simultánea en ambos idiomas. En el icono del mundo en la parte inferior del menú de Zoom, podrá seleccionar el idioma de su preferencia. The event will be in Spanish and English, and simultaneous interpretation is available. Please use the word icon at the bottom of the Zoom menu and choose your preferred language. Nos complace tener al presidente del BID, Mauricio Claver Carone, con el mensaje de bienvenida. Presidente Claver Carone, el micrófono es suyo. Buenos días y gracias por participar en este importante evento sobre confianza y el papel que desempeña la confianza en el éxito de todos los países y en el trabajo de desarrollo. En todo el mundo, la falta de confianza inhibe el crecimiento sostenible e incluyente. Desafortunadamente, la evidencia muestra que la confianza es más baja en América Latina y en el Caribe que en cualquier otra región del mundo. Significa que hay que hacer más para mejorar la confianza y es allí donde el BID puede desempeñar un papel importante. La confianza se basa en un entendimiento inherente entre los gobiernos y los ciudadanos en el sentido de que habrá rendición de cuentas. Desafortunadamente se está erosionando este factor crítico, desacelerando los esfuerzos para la recuperación económica y la participación activa de los ciudadanos en el proceso democrático. La confianza interpersonal es el pilar de la sociedad. Sin ella, la democracia se debilita, no hay empresariado, hay una lentitud en el crecimiento económico y disminuye el bienestar social. La voluntad de los ciudadanos para cumplir con la ley es importante. Nuestra región tiene un gran incentivo para reconstruir debido a la demanda de los ciudadanos en cuanto a la recuperación después de la pandemia. Restablecer la confianza, abordando los problemas que la disminuyen, va a desatar oportunidades inmensas de desarrollo socioeconómico. Queremos garantizar que el gasto público logre las metas del acceso adecuado a los servicios básicos, procesos gubernamentales equitativos y la posibilidad de compartir opiniones e ideas. Esta confianza va a empoderar al sector privado con inversionistas y empresas que son fundamentales para superar los desafíos de la actualidad. Seamos claros, cualquier país que quiera atraer el sector privado en sus inversiones debe aceptar el hecho sencillo de que la confianza es crítica para todo, no solamente para la inversión, sino para el crecimiento económico, la salud pública y la seguridad pública incluso. La falta de la confianza afecta a toda la sociedad y los sectores de los países y las regiones. Los escándalos recientes en infraestructura han reducido la confianza. Hay una estadística que estima que entre el 20 y el 30% del valor de la infraestructura se pierde en la corrupción. Significa que debemos fortalecer la prevención y la rendición de cuentas. El libro que estamos presentando hoy tiene estadísticas firmes sobre todos estos fenómenos y espero que lo lean como es debido. El construir confianza ha sido parte de nuestra visión 2025 desde su lanzamiento. Estamos trabajando para pasar del diagnóstico a distintos proyectos que aumenten la confianza en la región y que empoderen el crecimiento de los sectores y los negocios para restablecer la confianza en la que los activos se estén utilizando para los propósitos previstos. Voy a darles algunos ejemplos. Al fomentar la integración regional, estamos ayudando a los países a agilizar los procedimientos para ser más eficientes y transparentes. El año pasado lanzamos Build the Americas, una aplicación móvil diseñada para aumentar la transparencia y la competencia en el proceso licitatorio para proyectos de infraestructura. Al promover la economía digital, estamos aumentando la efectividad, eficiencia y transparencia de los gobiernos con iniciativas como Mapa Inversiones, en las que el gasto público es más transparente para los ciudadanos. Mapa Inversiones está disponible en 11 países. 4 de ellos, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Argentina, incorporan también un módulo COVID-19 para dar seguimiento a los recursos que se han utilizado para enfrentar la crisis. También estamos trabajando con Paraguay y Microsoft para implementar un sistema de alerta temprana para evitar la corrupción, detectando indicadores de fraude en las compras públicas. En todos estos ámbitos vamos a seguir trabajando en los esfuerzos para mejorar la transferencia y la calidad de las reglamentaciones e instituciones, ampliar el acceso a la información y redoblar la lucha contra la corrupción. La confianza no se puede encender de la noche a la mañana.
es arduo el trabajo que hay que realizar, pero este libro está lleno de recomendaciones sustentadas por la evidencia que se pueden utilizar para que la región pueda lograr cambios tangibles y un mejor desarrollo. Quiero felicitar al Departamento de Investigaciones, el sector de instituciones para el desarrollo, por lanzar este informe de desarrollo en las Américas y espero que tengan un debate fructífero sobre cómo aumentar la confianza en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra al moderador del evento, el señor Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID. Señor Parrado, el micrófono es suyo. Muchas gracias, presidente Claver Carone, por darnos esa calurosa bienvenida, destacando el compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo de seguir construyendo confianzas en América Latina y el Caribe. Y muchas gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por darnos la oportunidad de presentarles el informe Desarrollo de las Américas de este año, que se concentra en la confianza como factor fundamental de la cohesión social y el crecimiento de nuestra región. El informe Desarrollo de las Américas, o DIA, como lo conocemos en el BID por sus siglas en inglés, es la publicación insignia del Banco Interamericano de Desarrollo. Con una larga trayectoria que se remonta a los años fundacionales de nuestra institución, el DIA es la piedra angular de nuestra agenda de conocimiento y un referente reconocido por sus hallazgos novedosos y su rigurosa investigación. El DIA reúne los resultados de investigaciones elaboradas a lo largo de 3 años y su objetivo es crear conciencia y entregar recomendaciones sobre un problema de desarrollo específico que afecta a nuestra región y ayuda a los gobiernos, a los responsables políticos, al sector privado y al público en general a tomar mejores decisiones que mejoren el bienestar social. La inspiración creada por el DIA se traduce en reformas y un cambio tangible para millones de personas. En los últimos años, esta publicación ha hecho recomendaciones de política para mejorar el desarrollo de habilidades, para volver el gasto público más eficiente, para integrarnos globalmente sin dejar a nadie atrás y para mejorar los servicios de infraestructura. Este año nos dedicamos a un tema que debe ser muy cercano a cada uno de ustedes, la confianza, o más bien la falta de confianza. Es uno de estos fenómenos tan extendidos que casi se hacen imperceptibles porque uno asume que forman parte de la realidad de cualquier persona en cualquier punto del planeta. ¿Pero eso de verdad es así? ¿Ustedes creen que en Estados Unidos la mayoría asume que para acelerar ciertos trámites hay que engrasar las ruedas de la burocracia con algunos dólares? ¿O que en Dinamarca piensan que nadie paga impuestos y por eso no debo pagarlos tampoco? ¿O que en Nueva Zelanda creen que la educación pública es de baja calidad y por eso mandan a sus hijos a escuelas privadas? Todos estos temas tienen que ver con la confianza. La realidad en la que vivimos en América Latina y el Caribe es una realidad marcada por la baja confianza que tenemos unos en otros. Por esta desconfianza imperante, las cosas no están saliendo como queremos. Nuestros países no crecen como deberían, los gobiernos no invierten a largo plazo, las empresas prefieren quedarse en la informalidad, los ciudadanos no pagan todos los impuestos que les corresponden y un largo etcétera. Si construimos confianza, será mucho más fácil avanzar en las áreas de oportunidad de nuestra visión 2025, que en el BID hemos definido como una agenda concreta para la recuperación y el crecimiento económico y sostenible de América Latina y el Caribe. Si no hay confianza, ¿cómo va a haber una mayor integración regional? ¿O cómo las personas se van a unir para luchar contra el cambio climático o el cierre de brechas de género? ¿Cómo las pymes se irán formalizando, digitalizando y a la vez pagando impuestos? Como verán en la presentación de los editores de esta nueva publicación, Phil Kiefer y Carlos Scartazzini, el tema del día de este año va a jugar un rol fundamental para el proceso de recuperación económica y social de la región. Además, será muy oportuno, dada la relevancia que está tomando la confianza en el debate público. La oportunidad no puede ser mejor para invitarlos a hablar del tema, analizar nuestros diagnósticos y revisar nuestras recomendaciones de política. Antes de la presentación tenemos un video donde hemos recogido las voces de algunas de las personas de la región que nos comparten sus ideas de cómo restablecer la confianza en sus países. Construir confianza es un proceso participativo y, como verán, todos podemos ayudar a crear mejores sociedades. Después de la presentación de Carlos y Phil, tendremos un panel fantástico con Delia Ferreira, Marcela Meléndez y Andrés Velasco, en que revisaremos aspectos específicos de los temas
que influyen en la confianza. Y antes de cerrar, quiero agradecer a todas y todos y a cada una de las personas que colaboraron en la elaboración de este informe y en la realización de este evento. Sería imposible nombrar a todos aquí, pero sepan que cada pieza que pusieron es esencial y les agradezco profundamente. Y gracias nuevamente también a todos los que nos acompañan hoy por darnos la oportunidad de presentarles nuestro trabajo. Sin más dilación, veamos el video con algunas de sus voces e inmediatamente tendremos la presentación de Carlos y Phil. Muchas gracias. América Latina y el Caribe sufren una crisis de la que poco se habla. Una sobre nuestra capacidad de creer que los demás actuarán de manera adecuada. Una crisis de confianza. Confianza entre personas, hacia las instituciones y entre empresas y gobiernos. Esta crisis frena la innovación y el crecimiento económico, genera informalidad laboral, dificulta la implementación de políticas públicas, tanto en la lucha contra la delincuencia como en materia de cambio climático. Sin confianza, la democracia se debilita. En el BID queremos hablar sobre confianza y juntos superar esta crisis. Le preguntamos a ciudadanos de la región, ¿cómo se puede restablecer la confianza? Y esto fue lo que respondieron. Como humanidad hemos conseguido logros impresionantes y todo esto se debe a nuestra capacidad para cooperar. Cooperar facilita el intercambio de información, tecnologías, ideas y unión de fuerzas. Y como pilar fundamental para la cooperación está la confianza. La confianza se construye en colectividad. Podemos confiar en la otra persona cuando hay respeto, coherencia, empatía y reciprocidad. Y en la base de esto podemos descubrir que tenemos algo en común. Es momento de darle valor a tu palabra, hacer que valga para ti y para todos. Que los gobiernos promuevan que líderes comunales participen en la toma de decisiones y así juntos generar confianza. Hablar claro, con transparencia y directamente a la ciudadanía. Y ese es justo el reto que tenemos en América Latina, recuperar la confianza de nuestras instituciones y gobiernos para cooperar con ellos y mejorar nuestras condiciones de vida. Y es momento de generar ese cambio que empieza por ti. Si logramos restablecer la confianza, nuestras sociedades saldrán fortalecidas. Los ciudadanos podrán confiar en el Estado, las empresas se volverán más innovadoras y así juntos podremos construir sociedades más inclusivas, resilientes y justas. Conoce más en iadb.org/Día Confianza. Bueno, muchísimas gracias Eric por la introducción, muchísimas gracias a todos aquellos habitantes de nuestra región que dejaron sus voces en este video. Con Phil es un placer para nosotros tener la oportunidad de presentarles este trabajo que resume, como decía Eric, muchos años de trabajo y un trabajo mancomunado con muchísimos compañeros y colegas del banco, pero al mismo tiempo resume el trabajo de muchísimos investigadores de América Latina y el Caribe que se han interesado por el tema. Como les vamos a estar hablando, creemos que la confianza es el tema fundamental para la región y creemos que es el momento de ponerla en el tapete. Así que déjenos con Phil poder contarles un poquito de qué se trata el libro y, por supuesto, este es el inicio de una conversación que esperamos continuar con todos ustedes a lo largo del siguiente año. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué pensamos que había que hacer un día de confianza y ciudadanía? La agenda de crecimiento depende de la confianza y la ciudadanía. Para lograr pymes más productivas, para que haya menos informalidad, para que haya más inversión, para que haya más innovación, necesitamos más confianza. Y como decíamos antes, gran parte de la visión 2025 del BID depende de la confianza. Me has quitado el control, Phil, discúlpame.
Me tienes que volver a dar control, Phil. Ok. Let me do it. Ok. Disculpen por el glitch. Entonces, ¿qué es la clave? La clave es, como decíamos, que con mayor confianza vamos a tener mayores ingresos. Eso es lo que muestra la evidencia. Claramente, como van a ver, lamentablemente, en muchos de estos gráficos que le estamos mostrando, Latinoamérica siempre se va a encontrar en esta esquina de baja confianza y bajo crecimiento, o en esta esquina de baja confianza y baja productividad. Y así lo iremos viendo a lo largo de la presentación, y así se ve en el libro. Lamentablemente, como decíamos y como decía bien Eric, estamos con una crisis de confianza, y que eso genera grandes problemas que tiene la región, como el problema de crecimiento endémico, de bajo crecimiento endémico que nos caracteriza, y de baja productividad. El argumento que les vamos a estar diciendo, que es de alguna manera novedoso a partir del libro, es esta relación entre confianza, ciudadanía y crecimiento inclusivo y sostenible. Hay una de las líneas, esa que va de confianza al crecimiento inclusivo, que se había visto en la literatura. Hay muchos papers que muestran esa relación entre confianza. Como decíamos, sin confianza no hay capacidad de relacionarlos. Si las empresas no confían unas en otras, entonces no van a hacer las transacciones. Si nosotros no confiamos en otros, no vamos a entrar en acuerdos económicos que son provechosos. Pero lo que es clave es que, al mismo tiempo, sin confianza no podemos construir una ciudadanía que sea fuerte. Si pensamos que otros se van a aprovechar de nosotros, que no van a cumplir sus promesas, entonces no nos vamos a unir para crear esa sociedad que va a permitir generar los bienes públicos y las instituciones fuertes que necesitamos en la región para poder crecer. Esto lo vamos a ir analizando, y cada una de estas flechas las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y cómo se relaciona. Es primero importante ejemplificar esta crisis de confianza. Claramente, como se ve en el gráfico, América Latina es la región con menor confianza entre personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no confiamos en los otros. Básicamente, este gráfico lo que muestra es que solo casi uno de cada 10 individuos en América Latina considera que puede confiar en otras personas. Y como ven, esto claramente difiere con el resto del mundo, particularmente con los países más desarrollados, donde hay 4 de cada 10 personas contestan eso. Esto no es nuevo, lamentablemente, no es una cuestión de qué ha ocurrido hoy, no es un fenómeno del 2021, no es un fenómeno de la pandemia, sino lamentablemente la baja confianza en la región es endémica. Como podrán ver, acá tenemos más de 40 años de datos donde se muestra cómo América Latina y el Caribe está por debajo del resto de las regiones del mundo, por debajo del resto del mundo y por debajo del resto de las regiones del mundo en temas de confianza interpersonal. Lamentablemente, la confianza no solo es baja, sino que sigue cayendo. ¿Okay? Y esos son temas que son preocupantes, pero por supuesto nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad para volver a poner a la confianza en el centro de la escena, volver a poner a la confianza como un objetivo de política pública para poder ir adelante. Lamentablemente, y ligado a esto, y esto es una parte importante de lo que dice el libro, la confianza en el gobierno también es muy baja. ¿Okay? Nuevamente, la confianza en el gobierno en América Latina y el Caribe es la más baja de todas las regiones del mundo. ¿Okay? Y esto, de nuevo, no es casualidad. ¿Okay? No es casualidad. Y uno de las evidencias más interesantes que tenemos en el libro es mostrar esta relación de que la baja confianza interpersonal y la baja confianza del gobierno están muy relacionadas. Tradicionalmente nos hemos preocupado por estos dos fenómenos en forma separada. Nos hemos preocupado mucho sobre la baja confianza en el gobierno, y hay muchos análisis que se han hecho en América Latina sobre la baja confianza en el gobierno, pero sin darnos cuenta que esa baja confianza del gobierno no se puede separar de la baja confianza en otros. ¿Por qué? Porque básicamente es muy difícil que yo confíe en el gobierno si al mismo tiempo no confío en el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo necesito del resto de mis conciudadanos para ejercer control. Necesito estar seguro que mis ciudadanos, que el resto de mis conciudadanos
van a votar fuera de su cargo, digamos, van a quitarle su cargo a aquellos que no cumplen con sus promesas. Entonces, digamos, yo necesito una sociedad civil, necesito una sociedad organizada para poder confiar en el gobierno, para poder confiar que al gobierno se lo va a controlar. Pero al mismo tiempo es muy difícil que yo confíe en mis conciudadanos si no confío en el gobierno. Si yo no confío que el gobierno me va a dar seguridad, es muy difícil que entonces pueda confiar en que alguien no me va a robar. Si yo no puedo confiar en que las instituciones del gobierno van a funcionar para cuidar mis ahorros, tampoco puedo confiar en que los bancos o que la gente que trabaja en los bancos no se vaya a quedar con mis ahorros. Entonces hay una relación única y unívoca entre la confianza en el gobierno y la confianza interpersonal. Por eso es que tenemos que trabajar en ambos lados al mismo tiempo. ¿Por qué tenemos baja confianza en la región? Bueno, claramente en la región la falta de confianza y de ciudadanía, nuevamente, algo que exploramos mucho en el libro, es esta falta de ciudadanía. Por ejemplo, en la región, como vamos a ver, digamos, es difícil a veces confiar en otros, es difícil asegurarnos que nos vamos a poder reunir con otros para llevar al bien común. Y son consecuencias de una falta persistente con personas, empresas y gobiernos que no hacen lo que prometen, que se aprovechan de nosotros o que actúan de forma oportunista. Esa es la característica, lamentablemente, que vemos mucho en América Latina. ¿Y qué es lo que pasa a esto? ¿Cómo se ve esto luego en la ciudadanía? Bueno, se ve que tenemos personas que no contribuyen a una sociedad próspera y pacífica, que evaden impuestos y regulaciones, que sobornan y aceptan sobornos, que ofrecen y reciben beneficios no autorizados, o que condicionan el voto a los beneficios privados. Lamentablemente, esa es la situación que nos encontramos en América Latina, como decía Eric antes. La pregunta entonces, ¿por qué la confianza es tan baja en América Latina? ¿Y por qué está en América Latina y Caribe? ¿Por qué es más baja que en el resto? Es importante volver a los fundamentales. Que la confianza es la creencia de que otros, los individuos, las empresas o el gobierno, no actuarán de forma oportunista. El comportamiento oportunista es más probable en sociedades donde las personas tienen sistemáticamente menos información sobre la conducta ajena de individuos, empresas, políticos y gobiernos. Cuando la información es escasa, cuando yo no conozco el comportamiento de otros, los individuos saben que el comportamiento digno de confianza no es recompensado. No hay información sobre el comportamiento de la gente o las razones detrás de su comportamiento. Es muy difícil que cuando la gente se comporta bien, eso sea recompensado. Y porque por otro lado, los comportamientos no fiables sean castigados. Entonces, como decimos en términos quizás un poquito más técnicos, la desconfianza es mayor cuando hay asimetrías de información, cuando una persona tiene más información que la otra. Asimismo, la confianza es más baja en sociedades que son menos capaces de castigar el comportamiento no fiable, aun cuando todos estén adecuadamente informados sobre él. Entonces, nuevamente, como decimos quizás en un lenguaje un poquito más técnico, cuando hay asimetrías de poder, cuando una persona tiene más poder que la otra, ya que es más difícil controlar las conductas oportunistas. Este eje de que llamamos las asimetrías de información, las diferencias de información y las asimetrías de poder son lo que van a estar determinando que lamentablemente en América Latina y el Caribe tengamos confianza más baja. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos construido las instituciones que permiten, por un lado, generar información y por otro lado, permiten castigar a los que tienen estos comportamientos oportunistas. Asimismo, tenemos un legado histórico que podemos hablar sobre el colonialismo, la esclavitud, el trabajo forzado. Digamos, hay una historia también que acompaña mucho de estos fenómenos. Como decíamos, la desconfianza lamentablemente no permite construir la ciudadanía y eso no permite construir bienes públicos fuertes. Uno de los muchos ejes en los cuales vemos esto en el libro, por ejemplo, es que la desconfianza nos lleva a aumentar la regulación. Como todos sabemos, somos unas sociedades muy reguladas, donde le ponemos reglas a todo. Nos encanta poner leyes, poner regulaciones, poner trabas. ¿Por qué es eso? Porque desconfiamos del otro. Desconfiamos que el otro vaya a cumplir con lo que promete. Desconfiamos de que
el otro no se vaya a beneficiar de algo que no le corresponde. Y al mismo tiempo que eso que no le corresponde se beneficie a costa nuestra. Entonces, somos sociedades que nos gusta poner muchísimas regulaciones. Lamentablemente, al mismo tiempo, como no confiamos en que va a haber cumplimiento de dichas regulaciones, no las cumplimos nosotros tampoco. Entonces, ponemos muchas regulaciones y regulaciones que no se cumplen. Como decíamos, la otra de las líneas es esta relación entre confianza directamente con el crecimiento inclusivo. Ya lo habíamos visto que menor confianza genera menor productividad. Y esto lo hemos visto directamente cuando hemos hablado con el sector privado. A través de nuestras plataformas de Conecta Américas, hemos encuestado a más de 3.000 empresas de la región. Y lo que vemos, por ejemplo, es que empresas donde hay más confianza son más propensas a delegar responsabilidades en personas ajenas a la familia. Con lo cual llevamos a empresas más grandes y más productivas. Entonces, esto es muy importante. La empresa familiar latinoamericana no es una casualidad. Es la empresa unipersonal latinoamericana, no es una casualidad. Es una consecuencia en gran medida de nuestra falta de ganas de delegar en otras personas. Asimismo, ¿a qué nos lleva la desconfianza? La desconfianza nos lleva a que los contratos sean muy complejos. Cuando hay desconfianza, tendemos a generar contratos muy complejos, muy formales, mientras que cuando hay confianza entre empresas, eso nos lleva a poder hacer contratos mucho más informales, mucho más sencillos, de mucho menor costo para poder hacer transacciones económicas. Por lo tanto, no es de extrañar que la confianza propicie, por ejemplo, las cadenas de valor. Como vemos, lamentablemente, en la región, la confianza es muy baja. Estamos nuevamente en esta esquina de baja confianza y baja participación de nuestras empresas en las cadenas regionales y mundiales de valor. Entonces, ¿por qué nuevamente? Bueno, porque si yo no confío en otras empresas, entonces es muy raro que me vaya a juntar con otros. Es decir, si yo no confío que el que me tiene que proveer dentro de parte de la cadena va a cumplir con sus promesas, y si yo no creo que el que está más arriba en la cadena va a cumplir, entonces no me asocio con otros, no me asocio a estas cadenas, y eso hace que entonces podamos participar mucho menos en la exportación, entrar a mercados internacionales, etc. Una cosa que es importante, estoy teniendo problemas, se va el control, es que esto que vemos también ocurre en el sector público. Y lamentablemente eso nuevamente va a generar que no tengamos la capacidad de construir instituciones y de construir y de proveer bienes públicos a todos. Hicimos una encuesta a más de 2.500 funcionarios o exfuncionarios públicos de la región que participaron en los diálogos regionales del BID, y vemos cómo la confianza dentro de los empleados públicos y de los managers, digamos, y sus empleados es muy importante. Por ejemplo, vemos cómo la confianza promedio de los funcionarios públicos aumenta la cooperación. Es decir, cuando hay más confianza en los públicos, en aquellos que están dentro del servicio civil, es más probable que cooperen. ¿Que cooperen para qué? Para proveer aquellos bienes y servicios públicos que son los que necesitan los ciudadanos. Cuando hay más confianza, es más probable intercambiar información. Y de nuevo, información que es fundamental para poder proveer esos bienes públicos, esa educación de calidad, esa salud de calidad, esa seguridad que todos en la región necesitamos. Y nuevamente, solamente con confianza es que se desarrolla el gobierno electrónico, que como sabemos es muy importante, es gran parte de la visión 2025 del BID, es la digitalización, es tratar de llevarle herramientas tecnológicas a la región para poder hacer los trámites más sencillos, más seguros y más equitativos para todos. Y por último, claramente la confianza está alineada con la calidad de las regulaciones. Solamente en aquellos lugares donde hay alta confianza dentro de los empleados públicos, dentro del sector público, es que la regulación es de alta calidad.
lo dejo a Phil que continúe con la presentación. Muchas gracias, Carlos. Lo que Carlos nos ha mostrado es evidencia importante y novedosa del día, que muestra el impacto negativo de la confianza dentro de las organizaciones, no solo las organizaciones privadas, o sea, impide la gestión de empresas, sino también impide la gestión dentro del sector público. Pero ahora yo me vuelvo a la última flechita de nuestro argumento, la importancia de la confianza para construir ciudadanía. Porque como se acuerdan de lo que decía Carlos, la ciudadanía es fundamental para el crecimiento inclusivo. O sea, necesitamos que todos los ciudadanos colaboremos en la provisión en sus aportes a los bienes públicos, en apoyo para las instituciones fuertes, los cuales son fundamentales para el crecimiento inclusivo. Pero esos son actos colectivos en que los aportes de un individuo no cuentan por nada si no puede contar con el apoyo, los aportes de los demás. Pero la acción colectiva exige la confianza de unos en otros. Esto no es un argumento novedoso, pero la evidencia que aportamos sí quizás es un poco más novedosa. Desde de Tocqueville, el filósofo de Tocqueville en el siglo XIX, hasta el politólogo de Robert Putnam en el siglo XX, hemos reconocido que los ciudadanos atomizados no pueden exigir mejores políticas. Y la falta de confianza es una fuente importante de la atomización. ¿Por qué? Porque no se unen porque la gente atomizada, la gente que no tiene confianza las unas en los otros, no se unen para votar por mejores políticas y no responsabilizan a los gobiernos por el fracaso y la búsqueda de rentas. Igual como decía Carlos. ¿Cuál es la evidencia de la región que este es un hecho importante que afecta la realidad social y política? Bueno, una evidencia es bastante linda, viene de algunos investigadores que tenían esta idea bastante novedosa. Su idea era repartir billeteras llenas de efectivo en las grandes ciudades del mundo y luego rastrear cuántas de estas billeteras fueron devueltas a sus dueños. Y lo que averiguaron es que en las sociedades con mayor confianza interpersonal, más billeteras fueron devueltas. Y de nuevo, como Carlos mencionaba, los países de la región que participaban en este experimento se encuentran en la esquina un poco desfavorable, ¿no? De baja confianza y baja devolución de las billeteras. Bueno, es un experimento más académico, pero hay indicios súper importantes para el bienestar de los ciudadanos, de la falta de ciudadanía y su conexión con baja confianza. Uno de esos indicios es la disposición de la gente de denunciar delitos. Denunciar un delito es un acto fundamental de ciudadanía. ¿Por qué? Porque por un lado, la policía no puede actuar, no puede hacer nada en contra de la delincuencia si no saben de los actos de los delitos. Si no saben de los delitos, no pueden actuar. Así que para contribuir al bien público, al bienestar de los demás ciudadanos, es fundamental que los delitos se denuncien. Pero por otro lado, denunciar un delito tiene costos. Y costos personales, costos individuales. Así que la disposición de la gente de incurrir estos costos para el beneficio de los demás es un acto de ciudadanía, pero depende de la confianza, porque lo que observamos en la región y en el mundo es que entre más confianza hay en otras personas, más disposición hay de denunciar delitos. Igual, la misma lógica se aplica a la decisión de las personas y de las empresas de respetar las normas y las leyes de la sociedad. Toda la sociedad se junta detrás de algunas normas y leyes, pero por supuesto un individuo o una empresa puede aprovechar de estas leyes desacatándolos para su propio beneficio al costo de los demás. Así que la disposición de acatar, de respetar las leyes y las normas es un acto de ciudadanía. Y lo que observamos de nuevo es que este acto de ciudadanía, de ser formal, de no ser informal, es mayor en sociedades con mayor confianza.
Un argumento muy importante que hacemos en el libro y que Carlos también introducía cuando hablaba es la importancia de la ciudadanía para la provisión de bienes públicos. Pero resulta que la gente que no tiene más, pero ¿qué importa la confianza para esto de las actitudes hacia los bienes públicos? Bueno, hicimos una encuesta a miles de latinoamericanos y les preguntamos sus niveles de confianza en los demás, pero también les preguntamos sus preferencias respecto a la provisión de educación y de seguridad. Entre estos encuestados que mostraban baja confianza, averiguamos una fuerte preferencia para transferencias a sus propios bolsillos para que ellos mismos pudieran pagar la educación y la seguridad. O sea, pero entre ellos con más confianza, que mostraban más confianza en los demás, había una preferencia mucho más fuerte para la provisión pública de esos servicios fundamentales. Así que hay un fuerte efecto de la confianza en otros para la demanda de las personas para bienes públicos. Y no es de sorprender entonces que cuando la confianza es baja, la demanda para bienes públicos es baja, entonces la calidad y la cantidad de bienes públicos son también bajos. Todo el mundo, con razón, está hablando ahora del cambio climático y lo que tiene que hacer el mundo, las naciones, las personas para enfrentar el cambio climático. Pero no hay una tarea mundial, humana, más característica de la necesidad de acción colectiva que el cambio climático. O sea, ninguna persona por sí solo puede hacer nada frente a la adaptación o el cambio mismo climático. Es necesario que todos colaboremos, pero por supuesto tiene costos personales. De hecho, no hay ninguna política pública que tiene que ver con el cambio climático que no exige que paguemos costos individuales para mejorar el clima para todos. Entonces, uno podría pensar que la confianza en otros o en gobiernos juega un rol importante en el apoyo que tienen los individuos para hacer esos sacrificios individuales. Y así lo encontramos en una encuesta que le hicimos a las personas, los residentes de Ciudad de México, una ciudad que es notable por sus niveles de contaminación aérea. Les preguntamos, ¿apoya usted un impuesto para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México? Y lo que averiguamos es que entre los encuestados que mostraban mayor confianza en el alcalde de la Ciudad de México o en el presidente del país, había mucha más disposición de pagar este impuesto. Entre los con menos confianza, mucho menos disposición de pagar el impuesto y aguantar los costos personales que son necesarios para enfrentar el cambio climático. Bueno, hemos hablado de, ya tiene un diagnóstico súper contundente, supongo, esperemos, que las consecuencias de la baja confianza, pero también probablemente tienen esa idea de que la confianza es una cosa fundamental, arraigada en la sociedad, muy arraigada en las personalidades de las personas, muy difícil para que cualquier gobierno lo cambie, lo mejore. Pero resulta que es todo lo contrario, que los gobiernos tienen muchas herramientas para enfrentar el problema de baja confianza. Estas herramientas o estas estrategias para construir confianza y ciudadanía yacen sobre dos pilares que Carlos mencionó. Uno es el pilar información. Resulta que los poco informados son más propensos a creer que los otros se van a aprovechar de ellos. Y esta es una creencia correcta, porque por supuesto, si los otros saben que hay ignorancia sobre quién es responsable por la mala situación en la cual uno se encuentra, pues por supuesto van a aprovechar de esta ignorancia. Pero igual, aún estando muy informados de la situación en que se encuentran, los impotentes son también más propensos a creer otra vez, de nuevo, correctamente, que otros se aprovecharán de ellos. ¿Qué hacer sobre esto? Bueno, aquí entran reformas para toda la agenda de reforma institucional, porque
cualquier reforma institucional, esta agenda tiene como objetivo hacer un campo de juego anivelado para todos. O sea, los impotentes y los potentes están están jugando con las mismas reglas y con la misma posibilidad de salir adelante. ¿Cuáles son las políticas, las herramientas que pueden o informar o empoderar? Es todo un abanico de opciones, desde la educación hasta la aplicación más justa y sistemática de leyes y reglamentos. Yo comento algunas de estas para que tengan una idea de lo poderoso que son y de las posibilidades realmente importantes que tienen los gobiernos para solucionar este problema. Empiezo con la educación. O sea, por supuesto, por muchas razones estamos alentando la educación en la región, en el mundo. Es muy importante por muchas razones. Pero en el caso de confianza juega un rol singular, porque los individuos más educados pueden distinguir mejor entre la buena suerte, que puede explicar su situación, y el buen gobierno, los actos de gobierno que pueden también mejorar su situación. Los menos educados encuentran difícil distinguir el uno del otro. Pero la capacidad de distinguir la responsabilidad para el gobierno, para la situación en que uno se encuentra, genera mayor confianza en el gobierno. Y esto es lo que vemos en los datos, que la confianza en el gobierno aumenta notablemente en aquellos países con mayor nivel educativo. Claramente es casi obvio arguir que en una sociedad en que las leyes, los contratos y los derechos de propiedad se apliquen de forma previsible y sistemática, justamente lo mismo para todos, que haya mayor confianza. Y esto es justamente lo que vemos en los datos, que una relación muy estrecha entre el Estado de Derecho, aplicación justa e igual de las leyes, y la confianza. Y la causalidad es sin duda en dos direcciones. Entre mayor confianza que todos tienen unos en los otros, mayor apoyo para las instituciones fuertes que garantiza la aplicación previsible y sistemática de las leyes. Pero también, entre más sistemática y previsible es la aplicación de las leyes, más confianza. Esto está todo a un nivel bastante alto, ¿no es cierto?, de las instituciones fundamentales de la sociedad, pero también a nivel sectorial hay muchos problemas de confianza que los gobiernos pueden solucionar. Por ejemplo, este es el caso más claro. En los mercados de crédito, el principal obstáculo en todo aspecto de acceso a crédito, acceso a financiamiento, es la confianza. Y para esto, para solucionar los problemas de confianza en los mercados de crédito, tenemos muchas opciones de reforma que nosotros como BID estamos ayudando y que los países están emprendiendo. Por ejemplo, la falta de confianza entre prestatarios y bancos se puede solucionar o suavizar con fondos de garantía. Problemas de confianza entre pymes y prestamistas, pymes que están poco documentados, menos fiables como sujetos de crédito, se puede solucionar con nuevas tecnologías basadas en datos no tradicionales. E igual, la introducción de estas nuevas tecnologías por nuevas empresas fintech genera problemas de desconfianza entre ellos y reguladores, y también tenemos soluciones para esto, y los países tienen soluciones para esto. Por ejemplo, estas cosas que se llaman sandboxes o entornos de prueba, donde los reguladores y empresas pueden interactuar más cercanamente los unos con los otros. Nos importa también construir ciudadanía. Pero la ciudadanía depende, o sea, los actos de ciudadanía, como son pagar impuestos, mantenerse formal, depende de la garantía que el gobierno va a hacer cumplir a las obligaciones de ciudadanía a todos, por igual, sin excepción. Así que, y los gobiernos tienen mucha posibilidad de mejorar sus sistemas, sus instituciones, para que esto suceda. Por ejemplo, en un tema importante en que la región está trabajando fuertemente y el BID está trabajando fuertemente es la administración tributaria, porque claramente una aplicación
fiscal más justa, más eficaz, más sistemática, aumenta los sentidos de ciudadanía y la disposición de pagar impuestos. ¿Cuál es un problema? Regresemos un poquito al problema fundamental con el cual todos estamos preocupados, que es la confianza en el gobierno. Un gobierno hace promesas, pero para cumplir con estas promesas tiene que contar con un sector público capaz de llevarlas a cabo, de implementarlas. Pero esto es una función, esta capacidad está en función de elementos básicos de la gestión pública. Y para mejorar la confianza en el gobierno es necesario, es clave que la gestión pública sea modernizada y capaz de implementar esas promesas. Por ejemplo, cosas tan básicas en el caso de policía, de cómo se contrata y capacita a la policía, para que la policía tenga los mismos intereses de la sociedad, cuántas garantías hay y cómo se ha modernizado este proceso de contratación y capacitación para hacer que sea así. O sistemas de información para rastrear el desempeño de la policía, para estar seguro que los problemas de seguridad, las promesas de seguridad que está ofreciendo el gobierno sean cumplidas. El último, como ya debería ser claro, y es la última lámina sobre este tema, es la importancia de la información y la comunicación. Es imposible que la gente tenga confianza en los gobiernos cuando no saben nada o saben poco o saben demasiado poco del desempeño de los gobiernos. Pero ¿cómo pueden saber algo del desempeño de los gobiernos cuando la información sobre el desempeño es escasa o de difícil acceso? No es fácil en la región encontrar, por ejemplo, las calificaciones de las escuelas. No es fácil encontrar tasas de mortalidad en los hospitales. No es fácil encontrar, o es imposible, encontrar índices de criminalidad por barrio. Y el desempeño de gobiernos subnacionales también difícil de rastrear. Pero sin este tipo de información es imposible que los ciudadanos puedan responsabilizar a los gobiernos por su buen y mal desempeño. Y sin esta posibilidad de responsabilizar a los gobiernos, la confianza es baja. Y por otro lado, tiene que arraigarse estrategias políticas más enfocadas en la comunicación de promesas. O sea, los gobiernos tienen que hacer promesas hacer más promesas, comunicarlas, pero también cumplir con esas promesas y también comunicar que han cumplido. Y tenemos experimentos en Buenos Aires y otra parte de la región que muestran la eficacia de hacer promesas, cumplir con promesas y comunicar las dos cosas. Bueno, espero que con esto les he convencido de que la confianza, les hemos convencido en primer lugar que la confianza es fundamental para la región. Y segundo, que la región tiene muchas herramientas para mejorar la confianza y profundizar la confianza justo para estas metas tan importantes como son la construcción y el establecimiento de cohesión social y el aceleramiento del crecimiento de la región. Y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Phil, por la presentación, que es solo un resumen muy acotado de todos los comentarios del informe y todos los contenidos, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los capítulos de este libro. Y como objetivo final es el mostrarles la tremenda oportunidad que abre la agenda de confianza para los países de América Latina y el Caribe. Si los países hacen de la confianza un objetivo explícito de la política pública, puede acelerar el crecimiento y el empleo, y es más probable que tengamos democracias vibrantes e inclusivas. Combatir el cambio climático y muchas de las prioridades que el BID ha establecido para la región en su visión 2025 dependen justamente de la confianza. Por supuesto, la agenda no es sencilla y como bien presentaron Phil y Carlos, se requiere en muchos frentes y al mismo tiempo. No hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas. Y para conversar sobre el rol de la confianza en nuestros países y la agenda de desarrollo que podemos construir juntos, contamos con 3 panelistas de lujo. Uno siempre repite esto, pero realmente nuestros panelistas son de lujo.
Primero tenemos a Marcela Meléndez, ella es la economista jefe para América Latina del PNUD. Marcela siempre se ha destacado por su ferviente interés en mejorar la política pública para generar mayor crecimiento y sociedades más inclusivas, más justas, tanto en su Colombia natal como cuando ha ocupado posiciones en organismos internacionales, incluyendo el BID. Marcela nos acompaña desde Nueva York. También tenemos a Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional. Delia es una luchadora incansable contra la corrupción desde su posición en Transparencia Internacional, como en numerosas organizaciones de cuyos directorios forma parte. Delia es sinónimo de la lucha contra la corrupción. Delia nos acompaña desde Buenos Aires. Y por último, y no menos importante, Andrés Velasco es primero que nada un amigo entrañable, así que lo saludo desde acá. Andrés es actualmente director de la Escuela de Política Pública de la London School of Economics y anteriormente ha sido ministro de Hacienda y candidato presidencial en Chile, y profesor en la Universidad de Harvard y Nueva York. Andrés nos acompaña desde Londres, así que sean los tres muy bienvenidos a este panel de discusión. Y para ya empezar, ¿no es cierto?, la discusión, ¿no es cierto?, voy a hacer la primera pregunta a Delia. Déjenme partir en este conversatorio con ella. Y la pregunta que quiero hacerle es que el informe de alguna forma nos muestra que la transparencia y la información son fundamentales para reducir las asimetrías de información, tal como lo plantea Carlos Ifil. Sin embargo, esta mayor transparencia puede no aumentar la confianza si al mismo tiempo no se reducen las asimetrías de poder. ¿Te parece que hemos sido ingenuos respecto a enfocarnos en las asimetrías de información con mayor transparencia, pero nos quedamos rezagados en combatir las asimetrías de poder? Esta puede ser una buena explicación para entender por qué ha aumentado la desconfianza y la apatía en la región. Delia, te dejo. Gracias por la invitación, felicitaciones calurosas a Carlos, a Phil y a todos los autores que han contribuido, y una mención especial al diseñador de la tapa del libro, porque ha puesto el acento exactamente en el centro de la cuestión, la reconstrucción de la confianza, que es esencial, siempre lo ha sido, hace más de 20 años o 30 que venimos trabajando en eso, algunos sin ser muy escuchados. Es más importante que nunca hoy, después de esta crisis de la pandemia y de la necesidad de reconstruir mejor, como venimos diciendo hace más de un año. Y esa tarea de reconstruir la confianza es una tarea colectiva y está muy bien reflejada y sintetizada en esa portada, así que felicitaciones al diseñador también. Yo no creo que se hayan equivocado en poner el acento en la necesidad de corregir las asimetrías informativas, porque en realidad de eso se ha hablado menos que de corregir las asimetrías de poder. Cuando hablamos de calidad de instituciones, de confianza o desconfianza en las instituciones, nos quedábamos ahí. Yo recuerdo haber hablado pilas de veces en muchos lugares y haber escrito que había que seguir leyendo el Latino Barómetro, por ejemplo, para ver que aún menos confianza que la que había en los partidos políticos o en los presidentes o en los congresos, era la que se reflejaba en la confianza interpersonal. Y obviamente si no hay confianza entre nosotros, es muy difícil que le creamos, si no confiamos en el vecino, o en algún familiar incluso, que le creamos al presidente de la República, o a un funcionario, o a un empresario. Así que ese es un tema central. Obviamente creo que solo corregir el tema de la asimetría de información, brindando más información, haciéndola accesible, etcétera, que es un deber y una prioridad para todos, eso solo no va a construir confianza, porque la confianza se construye a lo largo del tiempo. Yo puedo tener una fantástica web y puedo hacerla accesible y puedo circular información y puedo corregir las fake news y los hechos alternativos y la posverdad, si soy eficiente, lo puedo hacer relativamente rápido, pero la confianza requiere otro tipo de cosas, además de ese acceso a la información, además de ese equilibrio en la información que tienen todos los actores políticos. Así que me parece muy bien poner el acento en eso, combinado con otros de los factores que hacen a la asimetría en el poder. Y si ustedes miran las recomendaciones del libro, muchas de ellas
apuntan también a esa asimetría de poder. Cuando hablamos de fortalecer los organismos de control, de aplicar sanciones, Carlos y Phil mencionaban muy bien el tema de la necesidad de consecuencias, sea para aplaudir, sea para sancionar. Y eso está faltando en una región caracterizada por la impunidad, sobre todo en materia de corrupción, ni qué decir. En materia de falta de transparencia y de abusos durante el COVID, tenemos un libro entero de ejemplos, de malos ejemplos. Entonces, corregir eso requiere coherencia entre el discurso y la acción, respeto a la veracidad, honestidad, sobre todo en los líderes. Los líderes tienen una responsabilidad central. La educación, coincido con Phil y Carlos y los autores, es central, pero ese es un trabajo de largo plazo. Recuperar la confianza de la ciudadanía requiere también algunas respuestas rápidas, que se vean los cambios. Probablemente la encuesta que hicieron en Buenos Aires refleje bien eso. No esperar la gran obra, sino ir viendo cómo objetivos de mediano o corto plazo se van cumpliendo, y eso contribuye a generar confianza. Así que felicitaciones, el libro es magnífico y está escrito de una manera muy clara y muy sencilla, y aporta datos sobre esto, que es muy importante. Muchas gracias, Delia, por esos comentarios introductorios y también por las felicitaciones. Hemos tratado de hacer un esfuerzo bastante importante en términos no solo de tener buenos contenidos, sino tratar de diseminarlos y comunicarlos mejor para que nos escuche más gente, como tú dices, y yo creo que esto va a ser un impulso bastante importante para que nuestros mensajes respecto a los temas de confianza, de transparencia, le lleguen a muchas más personas. Y me gusta mucho tu comentario de que hay una agenda de largo plazo, pero también tenemos que contar con una agenda de corto plazo con respuestas rápidas. La gente ya está cansada de esperar y por lo tanto hay que tener también estas reformas que son mucho más efectivas en el corto plazo. Y en ese contexto lo que quería hacer una pregunta a Andrés, y es una pregunta que todavía nos hacemos: ¿por qué un país como Chile llegó a vivir el llamado estallido social, ¿no es cierto? Así le llaman en Chile, a fines del 2019. Para el resto del mundo, Chile se veía como un país exitoso, con reformas exitosas, que logró disminuir la pobreza y que también redujo, aunque no significativamente, la desigualdad. Hay elementos del libro que permiten entender mejor este proceso. ¿Cómo crees que se relacionan los sucesos en Chile y países que han pasado por situaciones similares con el tema de confianza? Andrés. Gracias, Eric. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén ustedes en el mundo. Parto sumándome a las felicitaciones por el informe y por poner el asunto de la confianza en el centro de la discusión. Es muy, muy importante. No siempre es un asunto que requiere, que recibe la atención que se merece, académica, de investigación, de gente que está metida en el mundo de formular políticas públicas. Así es que vamos por el camino correcto. Ahora, evidentemente, creo que hay mucho que aprender todavía antes de que podamos sacar lecciones de política obvias. Y aprovecho de decir, antes de contestar tu pregunta, Eric, que hay soluciones, llamémoslas tecnocráticas o de reformas al problema de la falta de confianza, pero las soluciones tecnocráticas son condición necesaria, pero no suficiente probablemente, porque esto tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con legados históricos y tiene que ver con los ejemplos. Un amigo mío en Inglaterra el otro día me decía, bueno, ¿cómo va a confiar la gente en la educación pública en América Latina si ningún miembro de la élite manda a sus hijos al colegio público? Y por lo tanto, tú puedes hacer una serie de reformas técnicas, pero al final hay una señalización de valores de una sociedad que te revela algo acerca de la desconfianza que mucha gente siente, bueno, y los que pueden arrancar de la educación pública sí lo hacen. Y por lo tanto, enfatizaría que la labor de recuperar la confianza tiene elementos de reformas tecnocráticas, pero también políticos y culturales que requieren otro tipo quizás de foco o de atención. Yendo a tu pregunta, me parece absolutamente central hacer el vínculo entre
protesta y desencanto social, que ocurrió evidentemente en Chile de modo muy visible, pero también en años recientes vimos cosas parecidas en Bolivia, en Colombia hace muy poco, en Brasil, etc. ¿Y por qué digo esto? La narrativa que ha emergido en la prensa nacional e internacional sobre lo que pasó en Chile hace una conexión mecánica, sencilla, entre desigualdad y molestia, desencanto y protesta. Y evidentemente algo de cierto esta hipótesis debe tener. Si la gente se sintiera bien tratada y sintiera que su papel en la sociedad es de dignidad e igualdad, probablemente no saldría a la calle a protestar. Pero si uno hurga un poquito más, si escarba un poco más, va a observar lo siguiente, que se da la paradoja que en casi todos los países de la región, Chile incluido, la desigualdad de ingresos venía cayendo en los últimos 15 o 20 años. Esto es algo que no siempre se dice, que no siempre se sabe, pero es así. En la medida, por supuesto, que lo podemos medir y con todas las notas al pie de página típicas de los ejercicios de medición, los coeficientes de Gini que publica el BID o el Banco Mundial o el FMI nos sugieren que en casi toda la región la desigualdad venía bajando. Y de hecho, si yo miro el Gini que publica el Banco Mundial para Chile, entre el año 90, cuando regresó la democracia a Chile, y el año 2019, en que ocurrieron las protestas, el Gini había bajado 11 puntos, lo que es muchísimo. Lo que no quiere decir que Chile sea una sociedad justa e igualitaria, porque no lo es. Pero lo que quiere decir es que como cientistas sociales primeros y como policy makers después, tenemos que hacernos dos preguntas adicionales. Bueno, primero, ¿será esa la desigualdad que importa? ¿Será la desigualdad de ingresos o quizás hay otras de acceso, de tratamiento, en fin? Y segundo, si es la desigualdad de ingresos, ¿qué hizo que a pesar de la caída en la desigualdad tal como la medimos, la gente la sintiera más hiriente, más intolerable y que por lo tanto saliera a la calle? Y ahí, en ese nexo, en esa explicación, la confianza, me parece, o la desconfianza juega un papel capital. Dicho de otro modo, si me pongo mi sombrero de profesor de políticas públicas que enseña estadísticas, si yo quiero explicar un salto en una variable, un salto en el descontento popular, tengo que buscar otra variable que se haya movido mucho. La desigualdad no me sirve, porque Chile siempre fue un país desigual, ¿no es cierto?, desde la colonia, y por lo tanto algo tiene que haber cambiado. Y lo que sí parece haber cambiado de modo muy brusco es precisamente la confianza. Un hecho extraordinario, si yo miro el Latino Barómetro, si yo miro otras encuestas hechas en Chile, como por ejemplo la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la caída en la confianza que los chilenos sentimos en las instituciones políticas, pero también no políticas, en el gobierno, en el Congreso, en los partidos políticos, en la judicatura, pero también en los sindicatos, en los gremios empresariales, en los medios de comunicación, en la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la policía, sea quien sea, esa confianza colapsó en los 2 o 3 años previos al estallido social. Y eso creo que empieza uno a darle luces acerca de lo que puede haber pasado en Chile o quizás en Colombia. Una persona de clase media, cuya situación personal o familiar lentamente ha ido mejorando, pero que todavía vive bajo mucha incertidumbre, le cuesta llegar a fin de mes, no tiene garantizado el acceso a la educación, no tiene un buen seguro de salud, no tiene un buen seguro de desempleo, es una persona, una familia que vive bajo gran tensión e incertidumbre. En la medida que esa familia siente que los políticos, las instituciones, el Congreso, el gobierno están haciendo un trabajo digno, decente, que están trabajando para los ciudadanos, bueno, la gente aguanta las vicisitudes de la vida cotidiana porque cree que ellos mismos o sus hijos o sus nietos van a vivir mejor. Pero cuando llega un punto en que la gente concluye que el gobierno, los partidos políticos, el Congreso o la policía o quien sea no está trabajando para ellos, sino que está trabajando para el propio bolsillo, entonces la gente dice, bueno, ¿por qué voy a aguantar estas indignidades o vicisitudes o temores de la vida cotidiana si mañana va a ser peor, mañana no va a ser mejor? Y es ahí donde el vínculo entre la desconfianza, por una parte, y el descontento social, por otro, se hace, a mi entender, manifiesto. Y lo que digo no es solamente una observación al pasar, he estado trabajando los datos, he estado mirando, y si uno empieza a hurgar más
más econométricamente, hay bastante evidencia, creo yo. No es definitiva, pero hay evidencia que sugiere un vínculo importante entre protesta y descontento por un lado y falta de confianza por otro. Lo dejo hasta ahí, pero termino diciendo que ese es el diagnóstico, ¿no es cierto? La parte importante que tiene que venir después es la solución, cómo se reconstruye esa confianza. Y vuelvo a lo que decía al comienzo, creo que parte de la solución es tecnocrática, pero no toda la solución es tecnocrática. Vamos a entrar en ese debate del cómo, ¿no es cierto? Y no solamente del qué, y ese es importante tener esa discusión con ustedes. Y un tema interesante que repetiste al final es el tema de que las soluciones democráticas son necesarias, pero no suficientes. Pero en un mundo donde estamos muy polarizados, en un mundo de redes sociales que compartimos, ¿no es cierto?, de alguna forma noticias falsas, el poder del mundo tecnocrático va cayendo enormemente. Entonces cada vez es más difícil tratar de hacer estas recomendaciones para que el mundo político pueda ejercer, ¿no es cierto?, esas ideas. Y en ese contexto ya entro con la pregunta de Marcela, y justamente para relacionar la respuesta de Andrés, es que uno de los mensajes principales del informe es que el tema de la confianza tiene que estar al frente de la agenda de debate, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito político. Y, por ejemplo, los políticos y funcionarios deberían saber que al final del día las acciones importan tanto como los discursos, y esto lo hemos repetido varias veces. ¿Te parece que hay un lugar en la agenda de los organismos internacionales para esta discusión? ¿Qué tenemos que hacer, organizaciones multilaterales como el BID, el PNUD, para aumentar la confianza? Marcela. Bueno, creo que el tema de la confianza está en el radar de todos los que estamos viendo desenvolverse a la región. Concuerdo con Andrés en que el descontento social que hemos visto en las calles es manifiesto de una crisis de confianza. El 77% de los que responden el Latinobarómetro en 2020 opina que sus gobiernos están operando en función de los intereses de unos pequeños grupos poderosos. Entonces, la desconexión entre la gente y los gobernantes creo que es evidente. Por supuesto que debemos estar en esta conversación. El desarrollo requiere sociedades mejor cohesionadas y la cohesión social requiere mayor confianza, tal como lo dice el informe del BID. Yo me uno a las felicitaciones de mis compañeros de panel, porque creo que el informe del BID es tremendamente oportuno para hacernos reflexionar sobre las implicaciones que tiene haber permitido sociedades que han perdido la confianza. Y claro, nos plantea el reto de cómo reconstruir eso. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones internacionales? Yo creo que hay un espacio que realmente tienen que ocupar los países internamente. Hay una parte que corresponde a los gobiernos, porque creo que así como con un gesto a veces se rompe la confianza muy rápidamente, se requieren acciones rápidas que puedan demostrarle a la gente que el gobierno y los gobernantes los están viendo, que no son invisibles. Creo que eso, en eso podemos, desde donde estamos, acompañar con asesoría técnica, con información, con recursos, pero es algo donde no podemos sustituir, digamos, a los gobiernos nacionales. En el nivel local, sí creo que, y pensando más en el largo plazo, deberíamos poder impulsar iniciativas donde la gente distinta se encuentre. El tema de la educación pública versus privada, por ejemplo, es una preocupación que va más allá de calidad de educación. Tenemos sociedades tremendamente segregadas. Cualquier espacio que podamos propiciar en el cual personas de diferentes grupos sociales se encuentren y se conozcan, yo creo que va a sumar en la dirección correcta, porque un elemento grande de la desconfianza en los otros es el desconocimiento, cuando no sabemos quién es el otro, y eso también es parte de lo que hay en la polarización que estamos viendo en nuestros países. En otros contextos yo he hablado de unificar visiones o de unificar discursos entre las multilaterales, Eric. Y yo creo que aquí hay un espacio, tal vez pensar en cómo impulsamos sistemas de educación más integrados, donde los niños desde muy chiquitos estén criándose con gente distinta, ellos estén conociendo al otro. En el largo plazo puede servir para que tengamos unas sociedades más cohesionadas. Y hay otra cosa que creo que es un esfuerzo permanente que tratamos de hacer y a veces no se nota y aplica a las multilaterales, a los economistas en general,
Y es que para poder generar credibilidad a través de la información que entregamos, tenemos que aprender a comunicar mejor. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente de economistas y comunicadores. Creo que tenemos que propiciar esa conversación más cercana con el periodista que está traduciendo lo que nosotros estamos diciendo, y nosotros mismos aprender a hablar de una manera que comunique. Creo que no solo es la información, sino la manera en la cual esa información se gestiona y se entrega, y el público al que uno es capaz de llegar. Creo que esos son como los caminos que yo veo, digamos, de trabajo conjunto entre las multilaterales para poder aportar a este problema. Tú mencionabas el reto que plantea la información a través de redes sociales, a través del mundo moderno. Para mí eso es una gran preocupación y es una preocupación global, ¿no? Todavía no entendemos cómo manejar estas nuevas tecnologías, nos están haciendo mucho daño. Creo que contribuyen desde el comienzo de la vida a generar problemas de desconfianza en los niños y en las personas que están esperando el like o el retweet de lo que están diciendo. Y creo que esa dinámica es una dinámica muy malsana. Creo que es todo un campo de estudio y que tenemos que explorar conjuntamente, porque creo que es algo que nos está haciendo mucho daño como sociedades. Voy a parar ahí. De acuerdo, es un punto súper importante que obviamente deberíamos de alguna forma desarrollarlo en términos de cómo se envían los mensajes y cuáles son, ¿no es cierto?, los canales que pues les pueden llegar tanto a jóvenes que finalmente pueden tomar decisiones. Un punto importante que también destaco de lo que respondiste es el tema de impulsar iniciativas donde la gente se encuentre. Y tal vez lo resumiría con una frase, es ponerse los zapatos del otro, pero sacándose primero nuestros propios zapatos. Y ahí vamos a entender los problemas de los demás y vamos a tratar de encontrar soluciones para los demás. Y eso yo creo que es un mensaje muy importante de este panel. Si les parece, ahora pasemos al cómo, ¿no es cierto? Es la parte más difícil, y por eso quiero empezar con Delia, haciéndole la pregunta siguiente. Para aumentar la confianza en nuestras instituciones, ¿qué reformas te parece que los países de la región deberían implementar para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas, por supuesto, y esto que genere grados de confianza mayor? Delia. Es una pregunta difícil y no creo que estemos a foca cero. Creo que se ha avanzado muchísimo a lo largo del tiempo. Transparencia tiene 30 años y hemos venido trabajando en la región junto con otros organismos, y hemos avanzado realmente en acceso a la información pública, transparencia en las contrataciones, la digitalización ha colaborado en parte, aunque no es una garantía de éxito, también puede ocultar aspectos riesgosos. Creo que hay que seguir trabajando en esto, pero como decía muy bien Andrés, esto no alcanza. Si nosotros tenemos unas maravillosas webs con información y las hacemos accesibles y comunicamos bien, como decía Marcela, y hablamos con los periodistas y las estadísticas dicen algo que no puede ser rebatido inmediatamente por otra estadística exactamente igual de buena, porque ese es el problema también, y entonces los expertos entienden, pero el ciudadano común no sabe a quién creerle, si al ministro que dice blanco o al Fondo Monetario Internacional que dice negro en el mismo día sobre el mismo tema. Y esto tiene que ver con reputación y confianza en lo que se ha dicho antes y lo que se dice ahora, y esa coherencia a la que yo hablaba. Pero más allá de reforzar esto, yo creo que un punto central es garantizar que no todo es igual. Cuando conversábamos sobre esto, algunos preguntaban, bueno, ¿por qué en vez de criticar y mostrar los escándalos, no se muestran también las buenas acciones? Y hay muchos políticos que son absolutamente honestos. El tema es que cuando uno muestra una buena acción frente a una catarata de escándalos públicos que han generado esa falta de confianza de la que hablaba Andrés, y no hay consecuencias, ni para el que hizo bien las cosas, ni para el que las hizo mal, la ciudadanía deja de creer. Es imposible reconstruir la confianza, por más leyes que tengamos y por más instituciones digitalizadas que tengamos, si no hay
consecuencias, si no hay algo que muestre que la conducta oportunística no es igual que la conducta honesta, directa, confiable por parte de los ciudadanos, de los funcionarios y también de los ciudadanos y los empresarios. Creo que hay unos pilares que van más allá de la cuestión institucional, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con la coherencia personal de cada uno que dice algo o publica algo, que tiene que ver con la capacidad de escucha. En el orden local, yo avalo lo que dice Marcela en términos de participación y escucha, y muchos de nosotros nos hemos educado en la educación pública cuando iba el hijo del banquero junto con el hijo de el que recogía la basura en la calle. Íbamos todos a la misma escuela y estábamos juntos, y eso genera más confianza o conocimiento por lo menos. Pero ¿qué vamos a hacer si después de dar esa información lo que encontramos es que no se ha escuchado nada? Iniciativas como Gobierno Abierto, por ejemplo, o los diálogos de ciudadanía, y se está discutiendo mucho de renovar los contratos sociales y los pactos sociales. Eso es imposible si los gobiernos solo convocan a los ciudadanos, les hacen 3 preguntas, les sirven un café si es presencial, y luego no escuchan, no responden. Ese ciudadano no está conforme con haber ido a la reunión, o la organización de la sociedad civil no está conforme con eso. Hay que tener capacidad de escucha, y esa capacidad tiene que ver con el respeto al otro, el respeto al que tiene unos zapatos distintos, y la responsabilidad de ese respeto es general para todos, pero es mucho mayor para los gobiernos. Perfecto, y ahí tomo entonces el tema de contrato social, que Marcela ha insistido mucho con ese tema. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo, Marcela? ¿Cómo gente tan diversa que debiera estar sentada en la misma mesa y llegar a una solución, llegar a un acuerdo, podemos ponernos de acuerdo? Ustedes lo han pensado bastante, así que me gustaría tener tu visión de cómo nos podemos poner de acuerdo en los desafíos, sobre todo de largo plazo, con ciclos políticos que son muy cortos. Y por lo tanto, hay una tentación de hacer la reforma de la reforma cada 4 o 5 años y no tener esta visión de largo plazo en que todos acordemos ciertos temas estructurales como educación, como infraestructura, como salud. Marcela. Creo que por lo menos entre las multilaterales deberíamos poder ponernos de acuerdo sobre las prioridades de largo plazo. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Más en serio, creo que es un reto inmenso mantener el foco y requiere como ese esfuerzo deliberado. Siempre hay algún afán de coyuntura, solo hay que ver lo que nos hizo la pandemia, ¿no? Yo creo, y también lo he repetido en varios foros, que la crisis por la que venimos atravesando debe ser también una oportunidad, porque ha dejado muy al desnudo algunas de las cosas que realmente tenemos que arreglar, donde veníamos como región muy mal armados. Yo siempre pienso en escoger prioridades y remachar sobre ellas. A veces somos, claro, la lista de las cosas que uno quisiera arreglar es una lista inmensa, pero tal vez hay que escoger peleas para poder mantener el foco de atención durante un largo plazo y remachar en todos los espacios. Ojalá tuviera la respuesta correcta y pudiera decirte cómo construir nuevos contratos sociales, pero sí creo, digamos, que hay, primero, la necesidad de poner sobre la mesa qué es lo que se nos ha roto más. Yo pienso que el tema del sector educativo, la desigualdad en la cual están educándose nuestros niños, en nuestras sociedades, es un tema gigante. Creo que el tema de tener sistemas de protección social que funcionen bien es un tema gigante. Pero hay otro elemento que está directamente relacionado con la discusión del día de ustedes sobre la necesidad de alguna manera rebalancear el poder para poder controlar la impunidad, eliminar la impunidad y generar confianza, y tiene que ver con esos grupos poderosos que estarían en capacidad de realmente renovar contratos sociales. Déjame dar un ejemplo. Cuando uno piensa en nuestros sistemas fiscales de tributación y gasto,
En muchos de nuestros países el recaudo tributario como proporción del ingreso es muy bajito y en muchos de nuestros países la tributación es muy poco progresiva. La gente más rica, los hogares más ricos no pagan proporcionalmente más que los más pobres. Y eso nos lastra en nuestra capacidad de generar transformaciones y de generar desarrollo. Generalmente las propuestas de tributación más progresiva, las propuestas importantes de reformas estructurales son bloqueadas por grupos de interés en nuestros países. Uno quisiera que en esta coyuntura en que nos hemos visto como tan frágiles para enfrentar una crisis, esa gente que está en capacidad de bloquear esas reformas utilice el poder de una manera distinta. Yo creo que hay que cambiar, no sé cómo se hace, pero la mente de las personas y la manera en que las personas que tienen el poder de cambiar cosas están visualizando los países, no por altruismo, sino porque nos hemos venido dando un tiro en el pie. Creo que nuestras sociedades no están funcionando bien porque han permitido niveles altísimos de desigualdad, porque han permitido, porque eso ha resultado en una dinámica de crecimiento muy pobre. Y creo que ahí hay un elemento de contrato social que es complejo, porque un lado es cómo generas cohesión social en un público amplio, otro lado es cómo involucras a las élites en impulsar esas reformas y en mantener el foco en el largo plazo. Perfecto. Y ahora, en temas de las asimetrías de poder, ¿no es cierto? En algunos países hay una sensación justamente de que hay una asimetría de poder entre el mercado y las personas, ¿no es cierto? Los consumidores, y muchas personas sienten que los mercados se aprovechan de ellos y deberíamos sentir lo contrario. Entonces, ahí el punto, Andrés, ¿cómo crees que esta debe ser una prioridad en las reformas de las distintas agendas de los gobiernos? ¿Debiera ser una prioridad? ¿Debería estar en tu lista de reformas que deberíamos estar mirando? Por supuesto que debería. Si uno mira hacia atrás, las diversas reformas estructurales que se hicieron y las que no se hicieron en América Latina en los últimos 20 o 25 años, los temas relativos con la política de competencia, la ausencia o el combate a los monopolios, los derechos del consumidor, en fin, creo que es justo decir que quedaron no como segunda prioridad, muchas veces como quinta prioridad. Y eso explica parte, no quiero decir toda, pero parte también de esta desconfianza de la gente que siente que en la cuenta del celular le pusieron un llamado que nunca hizo de larga distancia o le cobraron algo que no correspondía, va, se pone en la cola, espera 2 horas, llega al mesón, no lo atienden, el problema no se lo resuelven, al mes siguiente no solamente le siguen cobrando lo mismo, sino que además le añaden una multa y le cobran intereses sobre la multa y una multa sobre los intereses y en fin, el resto lo conocemos. Por lo tanto, ¿debería haber mayor prioridad en las políticas pro competencia, antimonopolios y pro consumidor? Indudablemente que sí. Ahora, antes de concluir que eso o no se ha hecho o sencillamente se nos olvidó, también es justo reconocer que muchos países han dado pasos importantes en esta dirección. No quiero hacerle solamente propaganda a la República de Chile, pero en Chile al menos, Eric lo sabe muy bien, ha habido 3 reformas grandes de la ley de libre competencia, en gobiernos de izquierda y de derecha, dicho sea de paso, por lo tanto se ha vuelto más o menos una prioridad nacional, no solo de un partido. Ahora, para echarle un pelo a la sopa, creo que hay que tener conciencia de que muchas veces la relación entre cambios de políticas, resultados económicos y esa cosa subjetiva y difícil de medir que es la confianza, esa relación no es lineal, no es monotónica y no es fácil. Y hay que estar preparado para vivir avances y retrocesos o aparentes contradicciones. Les doy el siguiente ejemplo. Fruto de las 3 reformas que se hicieron en Chile a la ley de libre competencia, que permitieron un papel mucho más activo, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, que permitieron que hubiese delación compensada, de modo que uno de los coludidos eche al agua a los otros, a los antiguos socios, permitieron escuchas telefónicas, introdujeron recientemente sanciones penales, no solamente civiles, a la colusión, etc. El primer resultado fue que el número de denuncias y el número de casos pasó de unos poquitos a muchos.
y esos casos que no eran visibles ahora son infinitamente visibles, lo que es muy bueno. Y en Chile ha habido escandalosas denuncias y casos muy controvertidos de colusión, desde el mercado de la carne de pollo hasta el mercado del papel higiénico. Ustedes se podrán imaginar el tipo de memes y de comentarios en la internet que la colusión del papel higiénico pudo provocar. En fin, pero ¿cuál fue la primera consecuencia? La gente dijo, ah, qué maravilloso, el sistema está cambiando. No, la gente dijo, antes había 2 escándalos al año, ahora hay 15 escándalos al año, la cosa se puso peor. Y por lo tanto, a pesar de que me atrevería a decir que la legislación antimonopolios en Chile y pro competencia es muchísimo mejor de lo que era hace 15 o 20 años atrás, la percepción pública es que las cosas andan mucho peor. Y por lo tanto hay una no, para decirlo en jerga de economista o de matemático, hay una no monotonicidad, es decir, la desconfianza sube antes de que la desconfianza caiga. Yo tengo esperanza y golpeo madera de que al cabo de algunos años la gente dirá, bueno, se está funcionando, los tipos que se portaron mal fueron multados o cayeron presos, los precios en ciertos sectores bajaron o al menos dejaron de subir y por lo tanto le creo al sistema, el sistema parece estar funcionando, pero no hay que ser ingenuos. Lo más probable es que esas reformas al comienzo traigan más ruido y el ruido genere más desconfianza. Lo que no es un argumento, por supuesto, no se me vaya a entender mal, no estoy argumentando que no haya que hacer los cambios, estoy argumentando que hay que hacer los cambios, pero además entender que el resto de las cosas de las cuales estamos hablando, de señales, de gestos políticos, de comunicación, como decía Marcela, en fin, de transparencia, como decía Delia, todo es un paquete que gradualmente nos va ayudando a recomponer la confianza. Marcela dijo algo al comienzo, creo que fue Marcela, que me pareció muy importante. Basta un escándalo para destruir la confianza en una institución, pero te puedes tardar 15, 20 o 30 años en recomponer esa confianza. Y por lo tanto hay que estar preparado para un proceso que va a ser lento, que va a ser azaroso y que probablemente va a tener muchos altibajos. Muchas gracias, Andrés. Estamos a tiempo, así que para tener un cierre perfecto de este panel, me gustaría darles 1 minuto a cada uno para una reflexión final. O en otras palabras, ¿qué mensaje le gustaría dejar en Twitter junto a su foto de esta conversación? Así que empiezo con Delia. Muy claro, la confianza es central en la agenda de integridad que enfrentamos. Si no reconstruimos la confianza, no vamos a poder ni lograr la Agenda 2025 del BID, ni la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ni vivir mejor. Y para eso hace falta integridad, honestidad y una recuperación del valor de la verdad en un momento de un gran desafío que es la pérdida del valor de la veracidad y la decadencia del espacio cívico. Ese es el desafío que tenemos que vencer y no alcanza con las normas, como ya han dicho Marcela y Andrés. No alcanza con las normas, son necesarias pero no suficientes. Excelente, Delia, muchas gracias. Marcela, tu minuto. El informe del BID dice que la mala dinámica de crecimiento de la región tiene detrás un problema de confianza. Yo creo que eso es cierto y que en efecto la falta de confianza es el origen de muchos de nuestros males. Pensando en reconstruir o en construir confianza en el largo plazo y entendiendo que esto es un esfuerzo de largo aliento, yo pienso que el esfuerzo tiene que ser ir hacia construir sociedades menos segregadas y en generar, lo que dije hace un momento, espacios de encuentro. Se habla de infraestructura social, de lugares donde personas que no interactúan de manera normal se encuentren y se conozcan. Yo creo que tenemos que empezar por repensar nuestros sistemas educativos y por repensar ese tipo de espacios para que en el largo plazo podamos tener unas sociedades con verdadera cohesión social, que es uno de los pilares para que podamos tener sociedades desarrolladas. Perfecto, de acuerdo. Me tienen que editar para que quede un poquito más. Vamos a hacer el intento de editar en 140 caracteres. Andrés, tu minuto. Yo voy a usar mi minuto para pronunciar una palabra que casi no ha sido pronunciada en esta hora y media: política. Estoy seguro, tengo la convicción de que parte de la creciente desconfianza en nuestras sociedades tiene que ver con un brutal deterioro de la política.
instituciones políticas que no funcionan, sistemas de partidos políticos fragmentados y debilitados, parlamentos inoperantes, y por lo tanto la percepción de mucha gente, bastante fácil de comprender, de que la política son unos señores, y digo señores porque son mayoritariamente hombres, que tienen buenos sueldos, que hablan mucho, que hacen mucho ruido, pero que al final no consiguen nada. Pero por supuesto, sin buena política y sin buenos partidos políticos no hay democracia, no hay sociedad que aguante o progrese. Por lo tanto, añadiría al shopping list de hoy reformas políticas. Tenemos sistemas presidencialistas que no siempre funcionan, sistemas electorales extremadamente proporcionales que nos llevan a la fragmentación del poder político, a la proliferación de partidos chicos, a una muy difícil capacidad de gobernar y de ponerse de acuerdo. Si no arreglamos la política, me temo que tampoco vamos a poder arreglar la confianza. De acuerdo, la economía política importa más que nunca en estos tiempos. Oye, a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les quiero dar las gracias a Delia, a Marcela y a Andrés por esta conversación. Realmente fue muy útil, aprendimos mucho de cada uno de ustedes y espero que sigamos conversando porque esta conversación realmente es un inicio. Nos dejaron muchas ideas, así que ahora nos despedimos de toda nuestra audiencia, invitándolos a reflexionar sobre el tema y ser parte de la construcción de confianzas en sus países. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en una nueva oportunidad.